Bueno, estamos transitando tiempos bastante complejos con las variables constantes que tiene la economía en todo el planeta Tierra y por eso aquí en el Glóbulo Magazine, a través de la señal internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, decidimos de alguna manera tratar de orientar a la gente, ¿no? A los ciudadanos, a la población, para que estén atentos, para que estén alertas, ¿no? De todas estas variables y movidas que se dan en el mercado financiero y económico prácticamente en forma diaria. Es por eso que coordinamos con nuestro querido amigo y corresponsal en Asia y en Brasil, la corresponsalía itinerante que ahora tiene justamente establecida en el país vecino, de alguna manera desarrollar un esquema de presentaciones en materia educacional con lo que pasa en la economía internacional y regional. Ya mismo entonces le damos como todas las semanas la bienvenida allá en Sempolimata, nuestro corresponsal que va a hablar justamente como lo hace cada semana sobre de qué manera educarnos y estar conscientes de lo que pasa dentro del mundo de la problemática económica para estar justamente conociendo y contando con las herramientas adecuadas para no caer en errores. ¿Qué tal, Jansen? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Bienvenido a nuestro encuentro, ¿eh? Hola Pedro, ¿qué tal estás? Hola Micaela, ¿cómo estás? Hola Maricel, mi productora. Hola al público, a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por recibirme aquí en el Glóbulo, en este micro informe sobre finanzas. Así que bueno, para los que no vieron todavía ese micro informe, nosotros estamos aquí tratando de temas de finanzas. Llevamos más o menos un buen par de meses, unos buenos meses ya haciendo ese micro blog aquí, que bueno, que después por supuesto se va a convertir en un contenido más complejo, más completo, más elaborado. Así que bueno, hemos tratado varios temas y hoy vamos a hablar de las criptomonedas. Hablar un poquito, porque no pienses que en un par de minutitos aquí puedo tratar el tema con exhaustión en forma exhaustiva, de verdad que no, pero bueno, vamos a tratar un poquito para comprender, para situarnos un poquito, para situarnos, porque después todos los temas que vamos tratando aquí, según la recepción del público, bueno, vamos a ir desarrollando unos u otros, ¿no? Así que claro, podéis opinar también, dejar aquí tus comentarios, bueno, las plataformas del Glóbulo y de Galáctica Radio y TV también. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, ¿eh? Así que bueno, ¿qué es una criptomoneda, no? ¿Qué es una criptodivisa? Primeramente que cripto viene de encriptar, ¿no? Encriptar, bueno, lo voy a bajar en un lenguaje bastante sencillo porque claro, no se tiene que suponer que todos los que estamos aquí mirando este programa en ese momento, el glóbulo, seamos técnicos o especialistas. No, cada persona sabe algo sobre algo, ¿no? Unos entienden más de economía, otros entienden más de gastronomía, otros entienden más de las tareas del hogar, otros entenderán más de filosofía, de historia, cada uno en la suya. Entonces vamos a utilizar lenguaje más sencillo. Encriptar, por decirlo de una manera más sencilla, es proteger la información, ¿no? Como una cripta. Está protegida, está empaquetada, digamos, por alguna manera. ¿Y de qué manera funciona eso? Bueno, pues la cripto, la criptomoneda, la primera de ellas, la más importante, es el Bitcoin. Cuando, por ejemplo, si yo tengo un Bitcoin, sería multimillonario con un Bitcoin. Un Bitcoin vale un montón, ¿eh? Pero si tengo un Bitcoin y te lo paso, entonces yo a mi ordenador o mi billetera le doy el comando para pasártelo. Pero eso, ¿quién resuelve? No es el sistema operativo de un banco con otro banco, como funciona en la moneda tradicional. Esos son miles de ordenadores alrededor del mundo, personas que están ahí minerando eso, que esas personas autorizan esos pagos. Es una blockchain, es una cadena en bloque que no tiene retorno. Además, no tiene retorno. Y la operación no se reverte, ¿no? Si se mandó, se mandó. Es decir, entonces hay muchas personas que están ahí detrás operando eso y autorizando ese tráfico de divisas, ¿no? Así que bueno, eso para decir que para que, por ejemplo, existiera fraude en las criptomonedas, cosa que hasta hoy no ha pasado, ¿no? Puede pasar hackers que por ahí consiguen tu seña, eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa, pero no en el sistema.
em, por ejemplo, como tener dinero en tu casa en efectivo, por ejemplo, tener criptomonedas de cierta manera, ¿no? Eso está fuera del sistema financiero, fuera del sistema bancario tradicional. Entonces, eh, cuando una persona hace un envío, esa moneda, todas las personas validan, ¿no? Vamos a imaginar un ejemplo. Vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos un grupo aquí de 10 personas y cuando, por ejemplo, para que yo envíe, por ejemplo, un peso a la persona número 4, todas las 10 personas tenemos que estar de acuerdo. Y entonces activamos ahí un botoncito, ¿no? Entonces yo pido enviar y las 10 personas autorizan eso y entonces yo no puedo desenviar. Nadie puede decir que ese dinero no está, porque hay 10 personas ahí que autorizaron eso, eso está muy oficializado, ese despeso ya no está en mi cuenta. Porque como no es físico, así funciona, ¿me entendéis? Porque si fuera físico no haría falta eso, era llevarlo y punto. Pero como no es físico, es una suerte de documento donde todos están de acuerdo diciendo que esos 10 pesos ahora están en la persona número 4, ¿no? Y no en la persona número 1, por ejemplo. ¿Me entendéis? Entonces es esa, es una validación en cadena. ¿Está? Bueno, dicho eso, y explico en forma escueta porque no vamos a entrar en detalles, bueno, la moneda no está, no es una moneda anárquica, no tiene ningún gobierno, no tiene país, no tiene nada de eso, no, no existe, no existe bitcoins en Argentina, bitcoins en Brasil, bitcoins en Rusia, no existe, existen los bitcoins y punto, ¿no? Ahora bien, si uno lo usa para comprar pesos argentinos, si uno lo usa para comprar dólares, si uno lo usa para hacer transacciones, eso ya es otra cosa. Es como si yo tuviera una monedita de oro. Yo puedo hacer lo que quiero con esa monedita de oro, ¿me entendéis? Y esa monedita de oro va a valer más en países donde el oro vale más que, por ejemplo, donde se minera oro y países que tienen extracción de oro y ahí a 2 kilómetros donde hay minas de oro, por ejemplo, o personas que no compran oro. Es eso, es oferta y demanda, es el mercado libre. Eso es el ejemplo máximo del libre mercado. Sería una moneda que está muy distante del Estado, del control estatal. ¿Está bien? Por supuesto que en cada país, los países intentan regular el Bitcoin, las criptomonedas, ¿no? El Bitcoin es una de ellas, ¿no? Es la más importante, la más conocida, el Ether es la otra. No vamos a entrar en ese detalle hoy, por supuesto, pero bueno, los países intentan regularla, los estados, obviamente que no les conviene mucho, entonces, como todo lo que va sucediendo, ¿no? Pasó con el Uber, Airbnb, como todas esas plataformas que surgen de la nada y que a través de la fuerza, el poder de la penetración de Internet llegan a billones de personas, los gobiernos van regulando. Entonces, claro, hay muchos países que intentan regular el Bitcoin. Entonces, digo Bitcoin, pero en realidad criptomonedas. Pero claro, el Bitcoin es prácticamente la demanda única, ¿no? Salvo el Ether, que no es exactamente una moneda. Un día vamos a explicar bien eso, es un protocolo. Pero bueno, vamos a decir criptomonedas para que se entienda bien. Los gobiernos intentan regularlas. Entonces, lo que tienes que hacer cuando operes con criptomonedas es saber cómo tu país la regula, cómo lo hace, ¿eh? Por ejemplo, hicimos pruebas de eso con una colaboradora en Argentina, una persona que quiso colaborar con la información. Ella había comprado un poquito de bitcoins desde su banco y el dinero aparentemente había llegado a la mitad, ¿no? Por ejemplo, si ella compró 100 pesos, llegaron 50 pesos. Pero después, bueno, estudiando eso, nos percatamos que no era la mitad. En realidad, la Argentina tiene muchísimos tipos de dólar. Tiene el dólar blue y el dólar cripto y otros 14 dólares, ¿eh? A veces bromeamos, ¿viste? El dólar Maradona, el dólar obelisco, el dólar factura, el dólar masitas con mate. O sea, la verdad es que bastante eso, claro que no, más allá del chiste, bueno, es muy triste que exista tantos cambios, pero por ejemplo, el dólar cripto, que es el valor nominal es menor que el dólar blue, por ejemplo, que es casi el doble, entonces si uno manda pesos a su cuenta de cripto para comprar dólar cripto, por ejemplo, va a llegar a la mitad en valor numérico, pero eso, bueno, obviamente que no es la mitad. Es que en realidad esos pesos se llaman todos pesos, pero no son lo mismo, ¿eh? ¿Os acordáis en la época de Menem que había patacones y otras monedas de nombres raros? Bueno, es más o menos eso, ¿no? Esos cambios del dólar. Entonces, bueno, operar con criptomonedas es una cosa muy compleja, muy complicada y muy arriesgada también, ¿eh? Yo diría que
Nadie debe poner más de 1% de su patrimonio allí o 2%, máximo, máximo. Y entonces me pregunté, pero 1%, ¿qué hago con eso? Bueno, pero la criptomoneda es eso, porque si uno se hace, alguna cripto ahí funciona, si alguna tiene éxito, va a valorizar 15.000%. Entonces, de ese 1% de tu patrimonio se va a convertir, por ejemplo, si puede pasar que pongas ahí 100 pesos y que después tengas 15.000 pesos, por ejemplo, de esos 100 pesos, ¿me entiendes? Entonces, y tendrías que venderla si eso sucede además. Tendrías que venderla porque si no, tendrías una parte importante de tu capital en el riesgo. Ese es el tema. ¿Está bien? Bueno, entonces, repasando, porque ya nos quedamos sin tiempo, es un tema complejo que vamos a ir trayendo aquí poco a poco en nuestro micro informe, ¿no? En nuestro micro de finanzas. Pero bueno, la criptomoneda es una moneda anárquica que no pertenece al gobierno de ningún país, que no es como el dólar, no, es una moneda que se lleva en un wallet, en una billetera que uno crea en Internet. Es una moneda que ya está regulada en algunos países, entonces antes de comprarla tienes que saber qué tipo de regulación existe en tu país, porque bueno, el gobierno siempre quiere sacar su bocadito, obviamente, ¿no? Siempre. Así que bueno, y es una moneda que uno tiene que utilizar para hacer inversiones arriesgadas. Es una inversión de muchísimo riesgo, de muchísima volatilidad, y entonces uno tiene que estar dispuesto a perder lo que tiene allí, y tener poco, una parte pequeña de su patrimonio. Igual también hay muchas personas que se hacen ricas con eso, ¿eh? Yo siempre cuento que cuando yo vivía en París, me ofrecieron pagar cosas en Bitcoin y hace más de 10 años y yo decía que no, que voy a aceptar esa moneda rara, ese bicho raro. Bueno, hoy sería un multibillonario. Así que bueno, a veces en la vida, a veces uno viaja hacia atrás y dije, no, si lo hubiera hecho distinto, sería todo tan distinto. Pero bueno, es así. Bueno, muchísimas gracias a ti, Pedro, primeramente por recibirme aquí en tu programa, a vos, Micaela, por operarnos, a vos, Maricel, mi productora de lujo, y bueno, a todo el público que nos acompañó. Nos encontramos aquí la semana que viene, como siempre, por el Globo en Galáctica, Radio y Televisión Digital. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica Radio y TV Online. Late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación.